Hoy en el Alep seguimos festejando nuestras fiestas patrias. Y de igual manera queremos seguir con la saga de nuestros íconos del cine nacional. Y es por eso que hoy queremos hablar de dos excelentes cómicos. Estos cómicos que supuestamente tenían una rivalidad, que tal vez llegaron a tener alguna enemistad, pero que los dos eran unos gigantes del cine nacional, y no solo nacional, también mundial, ya que estos comediantes se les llegó a comparar con lo mejor del mundo y de todos los tiempos. Se les llegó a comparar con el mismo Charles Chaplin o con el gran Marcel Marceau, ya que estos dos cómicos maravillosos eran multitask, eran multifuncionales, además de que cada uno hizo su personaje maravillosamente, dejándolo inmortalizado con letras de oro en el cine mundial. Es por eso que hoy en el Alep, Cantinflas y Tintán. Bienvenidos. Hablar de este par de comediantes sería meternos muchísimo a intrigas, más que intrigas, a muchas especulaciones, ya que se decía que Tintán y Cantinflas tenían una rivalidad, una enemistad casi a muerte. Y la verdad es que no era tanto así. Claramente eran dos personas que crearon dos personajes muy diferentes. Y en base a esto, cada uno tomó su camino. Pero los fanáticos hicieron crecer, pero muchísimo, esta rivalidad, ya que cada uno defendía a su ídolo a su manera y sacaba los puntos fuertes de cada uno. También sería imposible terminar, ya que los dos tuvieron muchísimos premios, fueron muy queridos y también hicieron muchísima magia con lo poco que tenían hasta llegar al clímax de su éxito. Para empezar, dicen que alguna vez Tintán y Cantinflas hicieron un evento juntos, que fue el único evento juntos que hicieron, y de ahí creció la enemistad. Este evento fue en la Plaza de Toros de la Condesa, ya extinta ahora. En este evento ellos tenían que torear y tenían que hacer un show a grandes rasgos y para todo el público ahí. No solamente estuvieron ellos, también estuvo Medel, también estuvo Jorge Negrete, artistas de gran altura. Todos tenían que pasar a dar su show, vamos, pero también tenían que torear. De hecho, dicen que Jorge Negrete también aquí empezó con esta pequeña enemistad que tuvo con Cantinflas, que después en la hora anda creciera mucho. Pero bueno, Jorge Negrete le dice a Cantinflas que él también tiene que torear porque a eso iban. Pues bien, todo transcurre normal, pero cuentan que Cantinflas al pasar a torear lo hizo de una gran manera porque él tenía estas tablas y él se había sido torero. Él sí había tenido estos conocimientos previos del toreo. Es por eso que cuando Cantinflas pasa, domina al toro, inclusive prácticamente se siente encima del toro. Esto sin duda le ganó los aplausos. También cuentan que en esta ocasión fue un poco burlón, sobre todo con Jorge Negrete y con Tintán, y ahí fue donde creció un poco más la enemistad. Pero que también sacó avante a nuestro Mimo, siendo sinceros, porque él era el único que sabía de toreo. En alguna otra ocasión, en la película Caballero a la Medida, de hecho manda una indirecta muy directa. Le pone en un pequeño letrero, ya que él es barbero, peluquero en esta película, en el letrero le pone
que bienvenido todo el público excepto a pachucos, que a los pachucos no se les da servicio porque le caen muy gordos. Bueno, esto acrecentó un poco más los dimes y diretes entre estos dos gigantes. Bueno, también nos cuenta Manuel Medel que al inicio de todo esto, cuando ellos empezaron, cuando Cantinflas empezó, él vio a un borrachito que era un barrendero del Teatro Folies y que en él se fue inspirando y fue el que le dio forma a Cantinflas. Sin duda también Cantinflas retomando de una manera maravillosa los personajes de la vida cotidiana que fueron los que nos llegaron a enamorar de él. Por otro lado, también recordemos que cuando Cantinflas llega a la Ciudad de México, llega con Chilinski y se empieza a tener una gran amistad, empiezan a hacer shows juntos. De hecho, ellos se casan con las hermanas Ivanova. Prácticamente trabajaban todo el tiempo juntos como si fueran una sola familia. Lo lamentable aquí, según nos cuenta Chilinski, que cuando Cantinflas empieza a tener éxito, empieza a tener más proyectos, claramente empieza a ganar mucho más y lo empieza a excluir. De hecho, Cantinflas prácticamente ponía las reglas en sus películas. En alguna ocasión, en algún festejo de actores, Chilinski lo encara y le dice que ha perdido todo el respeto por el arte con el cual empezó, que simplemente ya se movía por dinero y que no le importara a quién pisotear. Chilinski dice que Cantinflas se volvió una persona sin escrúpulos y que prácticamente pasaba sobre quien pasaba y no le importaba. También nos cuentan que Cantinflas llegó a tener algunos romances y que nunca le importaron. No le importó tratar bien o mal a estas personas, ya que él, recordemos también, era casado. Bueno, esto es un poco el lado oscuro de Cantinflas. Pero bueno, por otro lado, Tintán al parecer nunca lo tomó tan personal. Tintán sí decía que él era un buen cómico, pero a él no le importaba tanto el dinero. Él hacía negocios por lo que a él le gustaba. De hecho, nos cuentan que alguna vez cambió una película por un barco. El contrato fue de esa manera. Y eso era lo que hacía. Y sobre todo, Tintán prácticamente trabajó siempre con su grupo de amigos. Esto algo que lamentablemente Cantinflas no hizo o dejó de hacer. Bueno, hasta el final de sus días, Tintán prácticamente trabajó con las mismas personas. De hecho, ya fueran sus hermanos o los amigos con los que estuvo hasta el final. Por otro lado, también hay que ser muy sinceros. Tal vez Tintán no era tanto mimo, no se dedicó tanto a este arte de la mímica, sino Tintán fue un multifacético maravilloso. Una muestra de lo magnífico, del magnífico artista que era Tintán, es que un día le preguntan a Luis Alcaraz que su canción Bonita era una joya y que cuál interpretación le había gustado más. Él sencillamente dijo que todos habían cantado muy bien su canción, que era una canción hermosa, pero que la mejor interpretación de esta canción había sido la de Tintán. Sin duda, un punto más para el Pachuco de Oro. Además de haber creado este personaje raro, diferente, que también viene del pueblo y también nos dejó muy marcados. Recordemos también que Tintán no solamente tenía una maravillosa voz que tal vez no explotó al 100 o como debió haber sido, ya que la voz sí era muy buena.
También recordemos a Tintán bailando. Bailando era un mago, sinceramente. Tintán podía bailar del lado de cualquier persona, de un gran bailarín, de una gran bailarina, y no quedaba chico. Tintán se ponía a la par porque también era un gran bailarín. Por otro lado, era un buen cómico, un cómico muy aceptable, pero lo que Tintán también le aportaba a su personaje era esta chispa, esto raro, esto de improvisar que también se le daba a Cantinflas. También, siendo muy sinceros, los dos improvisaban maravillosamente sus personajes. También nos comentan que en la comparativa de Cantinflas y Tintán, Cantinflas era mucho más de querer prestigio, de querer fama y sobre todo de querer papeles muy buenos. No se vendía a cualquier postor. Lo que Tintán era muy lo contrario, ya que Tintán, si un amigo se lo pedía, si le pedían un favor, inclusive si alguien dejaba un papel, Tintán siempre iba al quite. Esta sí era una gran diferencia y muy marcada, ya que Cantinflas prácticamente más o menos hizo 50 y tantas películas y Tintán prácticamente hizo 130 y tantas. No tengo exactamente los números, pero sí fue muchísima la diferencia de uno y de otro. Por otro lado, también recordemos que en el Mundial de 1970 se busca a Cantinflas para hacer la imagen de este mundial. Cantinflas claramente y lamentablemente nunca estuvo y nunca fue la imagen de nuestro país. Las malas lenguas dicen que fue porque Cantinflas pedía mucho dinero para poder participar en esto. Y bueno, sea como fuere, no pudimos ver la imagen de nuestro grandioso mimo mexicano. Estos son solamente algunos puntos de este par de gigantes. Sin duda, muy difícil decir cuál era mejor, ya que cada uno tenía lo suyo, y aunque los dos eran cómicos, eran como que de diferente rango y de diferente oleada, por así decirlo. Cantinflas era más un mimo, más el mimo que te hacía reír, era más su chispa, su cantinflear, que nos dejó enamorados y que nos gustó tanto al ver sus películas. Cantinflas también siguió la temática de estos grandes mimos como Charles Chaplin, como Marcel Marceau. Era un poquito más de esto, de la vieja escuela. Y Tintán, por otro lado, era un multitask, lo vuelvo a repetir. Tintán fue como la revolución del comediante, ya que además de ser comediante, de tener esta gracia y esa chispa, era también un gran artista. No podemos negar que Tintán bailaba, Tintán cantaba, Tintán podía haber sido lo que él hubiera querido porque todo lo hacía bien. Claro, Tintán fue una revolución, fue un maravilloso revulsivo en la comicidad. Creo que fue uno de los primeros cómicos que bailaba, que cantaba, que hacía cosas diferentes. Además de que esta lealtad que tenía Tintán para con sus amigos siempre le ayudó en sus sketches o en sus películas, ya que siempre se apoyó mucho de la gente a su alrededor. Y este es otro comentario que nos hace Chilinsky, que él dice que Cantinflas simplemente quería brillar él y los demás eran secundarios para él. Tal vez era cierto, ya que pues sí, en sus películas sí era Cantinflas y muchísimos más. Pero volviendo a esto de quién es mejor, yo no podría decir quién es mejor. Los dos
fueron gigantes, pero gigantes de nuestro cine. Inclusive también recordemos que Cantinflas llegó a ganar un Globo de Oro, y este Globo de Oro se lo ganó nada más y nada menos que a Marlon Brando. También recordemos que la trayectoria de Cantinflas, aunque fue más corta tal vez, sí fue de muchos premios y fue muy reconocida. Inclusive Charles Chaplin decía que Cantinflas era el mejor cómico del mundo. Y tal vez de perfil más bajo, pero Tintán se ganó el amor de todos. Recordemos que hay una anécdota también donde su hija nos comenta que alguna vez los Beatles se le acercaron porque querían que él saliera en la fotografía del Sargento Pimienta. Él no pudo ir, por lo cual simplemente manda un arreglo para los Beatles. Y se dice que está en la portada. Muy difícil saber quién fue el mejor de los dos, porque los dos fueron magníficos en su trabajo. Y como te digo, de diferentes rangos. Por otro lado, también Tintán siempre demostró este gran corazón, este ayudar a todos, el querer ayudar y el nunca excluir. Esto también es un punto a favor. Y te digo, ya como cómicos es difícil, porque uno era más vieja escuela y Tintán fue un revulsivo. Tintán fue alguien que cantó, que bailó, que hacía cosas diferentes y sobre todo que todo lo hacía bien. Pero Cantinflas llevó perfectamente su papel para competir contra los grandes de su época y quedar grabado en la historia. Pues bien, yo no podría decir cuál es mejor o peor, y por lo cual ahí te dejo simplemente estas pequeñas anécdotas de estos dos gigantes que para mí son enormes los dos. Tal vez yo me inclinaría un poquito por Tintán, porque sí, fue un revulsivo y porque pues todo lo hacía bien, vamos. Pero Cantinflas es un gigante que nos dio reconocimiento mundial. Te invito a ver, rever y volver a ver las películas de este par de gigantes, ya que nunca aburren, y a ayudarme a ver, a encontrar, intentar encontrar quién pueda ser mejor, que la verdad lo veo prácticamente imposible. Pero te invito a verlos porque los dos son íconos y gigantes del cine mexicano. Con tus likes y tus comentarios me ayudas muchísimo para mantener nuestro espacio. Y sobre todo con tu suscripción, ya que nos ayudas a crecer como comunidad para los que amamos el cine en todas sus expresiones y de todos los tiempos. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.